Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA analiza la seguridad alimentaria en las Américas. Secretario General de la OEA participó de la Cumbre Interamericana de Primeras Damas y Caballeros. Consideraciones de ciberseguridad del proceso democrático para Latinoamérica y el Caribe. OEA se une a la Semana Mundial del Agua. La directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA, Betilde Muñoz Pogosian, participó de la sesión del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, en la que habló sobre la seguridad alimentaria en las Américas. Hago eco del señalamiento que se ha hecho esta mañana. La pobreza y la inseguridad alimentaria en la región ya venían en aumento, incluso antes de la pandemia generada por el COVID-19, pero sin lugar a dudas, la crisis sanitaria actual, que también tiene dimensiones económicas y sociales, ha servido para evidenciar las debilidades y las brechas en las políticas públicas que teníamos. Ante la crisis del COVID-19, nos enfrentamos ante la pregunta: ¿debemos recuperar o rehacer las políticas públicas que teníamos para abordar tan importantes problemáticas? Sin duda, los desafíos que nos deja esta crisis representan una oportunidad para repensar las políticas existentes, reforzar algunas, pero también para promover los cambios estructurales que necesitamos para de una vez por todas eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y garantizar el pleno ejercicio del derecho de todas las personas a una alimentación adecuada. Mientras que los panelistas en esta sesión nos han provisto de importantes reflexiones y propuestas muy oportunas, para complementar, permítanme muy brevemente repasar algunas acciones que la organización puede y está encaminando en materia de reducción de la pobreza e inseguridad alimentaria. Desde la OEA y en particular desde la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, hemos venido aportando en 3 dimensiones en este tema de inseguridad alimentaria y pobreza. Me refiero a través de la cooperación técnica, me refiero también a través del apoyo al seguimiento en la implementación de instrumentos de derechos humanos, incluido por supuesto el derecho a una alimentación adecuada, y a través de la generación de conocimientos. En cuanto a cooperación técnica, la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad y otras áreas de la organización promueve la cooperación técnica entre los Estados miembros de la organización, facilitando el diálogo, la transferencia de conocimientos entre países y el intercambio de experiencias entre pares, con la finalidad de fortalecer las capacidades de las instancias gubernamentales encargadas de diseñar e implementar políticas sociales. Un ejemplo concreto de este trabajo es un proyecto de cooperación que implementamos a inicio de este año, en la época prepandemia, entre el Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú y el Ministerio de Ciudadanía de Brasil, alineados con el Plan de Acción de Guatemala, que también prioriza la cooperación técnica para estos fines. El objetivo de esta cooperación técnica era apoyar al Estado de Paraguay a diseñar e implementar una política pública que busca crear comunidades más inclusivas donde se asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales y económicos de quienes viven en estas comunidades, entre ellos el derecho a la alimentación. Hoy también hemos escuchado el rol instrumental que tiene el sector privado y otras organizaciones internacionales especializadas en el tema. Por eso también hemos venido trabajando para impulsar una colaboración con empresas del sector privado como Telefónica, que tiene un acuerdo de cooperación con nuestra organización en el diseño de propuestas como el proyecto llamado Con el Campo, que busca promover la alfabetización digital de jóvenes en áreas rurales, dándoles capacitación y herramientas técnicas para mejorar su participación en la agricultura familiar, lo cual puede tener un impacto muy importante en la reducción de la pobreza y la eliminación de la inseguridad alimentaria en zonas rurales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la Cumbre de las Primeras Damas y Caballeros, en donde abordó el COVID-19 y sus impactos en las Américas. En el sistema internacional, incluyendo el interamericano, se observan alternativamente estas dos tendencias, convergencia o divergencia.
Lo ideal es alcanzar la primera, la convergencia hacia el cumplimiento de normas y estándares internacionales de democracia y derechos humanos, la convergencia hacia el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, la convergencia hacia la formación de espacios genuinos de diálogo, entendimiento, intercambio de ideas, como lo vemos hoy cuando se reúnen liderazgos de la región para hablar de la lucha contra el COVID-19. Los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe antes del COVID-19 y los desafíos que ha traído la pandemia tienden a profundizar diferencias entre temas de política nacional e internacional. La desigualdad más grande del planeta genera falta de confianza en la sociedad y profundiza discursos de ustedes y ellos. La presencia de dictaduras en el hemisferio también obliga a que millones migren, ocasionando presiones presupuestales y tensiones sociales en los países receptores y reproduciendo tendencias de aislacionismo y reacciones diversas. Las demandas sociales post-COVID-19 motiva a algunos a actuar precipitadamente o no actuar, bajo lógicas políticas de suma cero, lo cual deriva con estrategias para atender la crisis de salud imprácticas que no resuelven los problemas diarios de las personas. En otras palabras, los viejos problemas y los nuevos problemas que enfrentamos tienden a generar diversas divergencias también en el plano internacional. Esto preocupa porque hoy lo que más precisamos es convergencia, especialmente en la agenda social. Necesitamos convergencia diplomática para la etapa de alivio a la crisis provocada por la pandemia que llegó del exterior y convergencia para la etapa posterior de reactivación económica y social en los países del hemisferio. Todos nuestros países enfrentan problemas estructurales. He visto la representación de Caribe, se lo hizo González, la primera dama de Surinam también, que está presente en este evento. Las pequeñas islas que son permanentemente afectadas por condiciones de desastres naturales, por diversos problemas que recurrentemente generan problemas estructurales y que impiden el pleno salto al desarrollo. Como en nuestro continente, que debemos enfrentar problemas estructurales, en algunos casos de decenas de años, en algunos casos desde nuestra independencia. Las primeras damas y caballeros de este hemisferio ocupan una posición clave en ambas etapas de alivio y reactivación económica. Aunque no ostentan cargos de elección popular, una posición que emana del mandato popular para acceder al poder. Son de las personas que están más cercanas al poder. Y también son las personas que están más cerca de la gente en muchos casos. Están a diario expuestos a la realidad que viven y sufren las personas en sus respectivos territorios. Observan de primera mano las necesidades más apremiantes y actúan para hacer la diferencia. Las primeras damas y caballeros son por naturaleza agentes de convergencia social. Son actores que representan un puente entre la realidad del sistema político y la realidad de la gente en la calle. Son gestoras y gestores sociales claves durante esta pandemia y más allá de la pandemia, a favor de alcanzar mejores niveles de bienestar social. Es necesario elevar la labor que están haciendo las primeras damas y caballeros al plano interamericano. Es necesario visibilizar y replicar en nuestros países el trabajo que han funcionado para la gente durante la pandemia. Necesitamos identificar toda la buena labor social que se hace en el hemisferio y amplificarlo para el beneficio de las personas más necesitadas. Estamos en un momento de crisis, un punto de inflexión histórico en el cual se lucha contra un enemigo invisible que paralizó el mundo, la economía mundial, la movilización de la gente, ocasionando serias limitaciones en materia de derechos humanos, desarrollo y seguridad. El shock se ha sentido de manera profunda en los flujos de comercio, en el flujo de capital, en los ingresos por servicios como el turismo, especialmente en los países caribeños en el flujo de remesas. Los precios de commodities, además de los obvios efectos en los sistemas de salud pública, todo esto tiene implicaciones directas para la gente más vulnerable. Todo esto tiene un efecto mayor y diferencial en pobres, mujeres, migrantes, afrodescendientes, adultos mayores y jóvenes. Entre menos comercio, menos empleos hay disponible para los jóvenes que viven en constante riesgo de ser absorbidos por lógicas del crimen organizado de las pandillas. Entre menos inversión, menos negocios y menos empleos dignos. Entre menos turismo y remesa, menos recursos tienen las familias para sobrevivir.
Para dar una perspectiva de la situación, el crecimiento se desplomó de un 15 a un 35% por debajo de los niveles de crecimiento registrados en enero de 2020, ante la pandemia. Y esto es grave, tomando en cuenta que el crecimiento prepandemia daba mucho que desear. En junio, las economías crecieron a nivel de 10-20% por debajo de los niveles de enero, por lo que queda claro que el camino que queda hacia la recuperación es aún muy largo. Las preocupaciones principales en torno a los niveles de desempleo, la posibilidad de otra pandemia y la capacidad institucional instalada para enfrentarla, el endeudamiento de los países, las presiones fiscales que esto representa, continuarán por lo menos a mediano plazo. Esta iniciativa, apoyada por la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, es un ejemplo concreto de buena voluntad, de buenas intenciones y de buenas acciones. Es un ejemplo de convergencia sobre los principios plasmados en la Carta Democrática Interamericana y hacia la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es un paso en la dirección correcta para incluir a más actores, como el sector privado, en la labor de la gestión social en la lucha contra el COVID-19. El objetivo aquí es lograr una oportunidad de trabajar directamente con la gente, para la gente, sobre las necesidades sociales que directamente han identificado y con las soluciones de política pública que rindan resultados de manera eficiente. Ustedes son la cara humana de un gobierno, no son parte del juego político a las que los actores políticos usualmente son sujetos. Existe ahora una oportunidad que antes no había sido explorada a nivel interamericano, la red de primeras damas y caballeros de las Américas, que trabajen en conjunto para empoderar liderazgos sociales en tiempos de pandemia, creando un grupo de gestoras y gestores sociales intercambiando buenas prácticas y potenciando la agenda social hemisférica que haga convergencia hacia más democracia, más derechos humanos, más seguridad y más desarrollo. La Organización de los Estados Americanos lanzó hace unos días el reporte Consideraciones de Ciberseguridad del Proceso Democrático para Latinoamérica y el Caribe, en el que se presentan los principales retos cibernéticos para la democracia en la región. La OEA se une a la Semana Mundial del Agua. Como promotores de la diplomacia del agua, la organización sabe que el diálogo, la cooperación y los consensos son clave para lograr técnicas políticas y financieras que promuevan el desarrollo y la paz en las cuencas transfronterizas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.